Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor, gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos que están conectados también con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Filemón. Filemón, por favor. Empezamos en el versículo 1, Filemón, versículo 1. La Biblia dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aprendimos la semana pasada que la pequeña carta a Filemón es una carta escrita por el apóstol Pablo para motivar a Filemón a que pueda recibir al esclavo Onésimo. Este esclavo Onésimo ha huido de la casa de Filemón, perjudicando de alguna manera a su amo Filemón, y llega a tener contacto con el apóstol Pablo, el cual se encuentra preso en Roma. En ese contacto, Onésimo llega a recibir a Cristo, pone su fe en él, y el apóstol Pablo ve conveniente retornar a Onésimo a Filemón, su amo, su dueño. Era legalmente lo que debía hacerse. En ese escenario nosotros en la carta a Filemón vemos un cuadro hermoso de la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. Observamos cómo el apóstol Pablo dice: si Filemón te perjudicó, y de hecho lo hizo, yo voy a pagarlo. Ponlo a mi cuenta, yo voy a ser el sustituto, dice Pablo. Así es que lo que él te debe, yo te voy a pagar, y por ese motivo perdona a Onésimo y ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como un hermano en la fe. Un cuadro tremendo de lo que Jesucristo hace por nosotros al el ser nuestro sustituto. El pagar la deuda que nosotros teníamos por el pecado con Dios Padre. Y luego de que nos perdona, Él ya no nos recibe solamente como criaturas creadas por Él, como esclavos del pecado, sino nos llega a recibir como sus propios hijos en adopción. En ese escenario, el apóstol Pablo hace una oración. Y en esa oración dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Una de las cosas que nosotros debemos observar, debemos evaluar, es el contenido de nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones primariamente son una lista de peticiones, que nosotros solicitamos ciertas cosas físicas y espirituales para nuestro provecho y para el provecho de otros. A veces la característica prioritaria
a veces la única característica que está presente en nuestras oraciones es una lista de peticiones. Es interesante que el apóstol Pablo llega a utilizar la oración como una herramienta para adorar y agradecer a Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Cuál es el contenido de tus oraciones? ¿Solo es una lista de peticiones? ¿O el contenido de nuestra oración es motivos y razones que nosotros tenemos para adorar a Dios, para reconocer la grandeza de Dios, para darle gracias a Dios por lo que Él hace? No está mal que pidamos, pero cuando solo usamos la oración como una herramienta para pedir y no la usamos como una herramienta para adorar a Dios, para engrandecer a Dios, para darle gracias a Dios por quién es Él y por lo que Él hace, hemos perdido el énfasis que debe tener la oración. En el caso del apóstol Pablo, orar dando gracias a Dios, orar adorando a Dios, era una característica constante en su vida. Él lo hace en Romanos 1, en 1 Corintios 1, en 1 Corintios 15, en 2 Corintios 1, en Efesios 1, en Filipenses 1, en Colosenses 1, en 1 Tesalonicenses 2, en 2 Tesalonicenses 1 y en Filipenses 4. Y en Filemón 4, perdón. ¿Observas? Esto no es algo de una sola ocasión. El apóstol Pablo tiene la costumbre de orar al Señor y de utilizar la oración para engrandecer a Dios, para reconocer quién es Él, para agradecerle por lo que Él es y por lo que Él hace. Nosotros necesitamos dar un vuelco a nuestras oraciones y saber que la oración en esencia es la herramienta para que tú y yo le adoremos a Dios, le engrandezcamos a Dios, le demos gracias por lo que Él es y hace. Y por supuesto, también a usarla para pedir las cosas que necesitamos. ¿Cuál es el contenido de tus oraciones? Eso habla mucho de el enfoque que tenemos al orar. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, y cuando oramos debe haber un enfoque claro en dar gracias, en adorar, en alabar, en reconocer la grandeza de nuestro Dios. En las citas que leí, donde está la oración del apóstol Pablo, donde él la utiliza para engrandecer a Dios y para dar gracias. Si tú te fijaste, yo dije entre las citas, Efesios 1, Filipenses 1, Colosenses 1 y Colosenses y Filemón 4. Las 4 referencias son referencias a cartas que el apóstol escribió desde la prisión en Roma. Cuando él no estaba preso, usaba la oración para alabar y adorar a Dios. Cuando no estaba preso, él usaba la oración para dar gracias a Dios, para engrandecer el nombre de Dios. Y cuando él llega a estar preso 2 años en la cárcel en Roma, él estando preso usa la oración para adorar, alabar y agradecer a Dios. Qué tremendo ejemplo. Los problemas y dificultades del apóstol Pablo no le llevaron a cambiar la esencia de lo que era la oración para él. Las dificultades y las complicaciones de estar preso en un sitio de manera injusta no le empujaron al apóstol a orar de otra manera. La oración de él en la prisión no llegó a enfocarse en pedir.
aunque sí lo hizo. Pero el enfoque de su oración, aún estando en problemas, fue adorar, alabar, agradecer, exaltar el nombre de Dios. ¿Cuál es el contenido de tus oraciones? ¿Cuál es el contenido de tus oraciones cuando tú estás en problemas? Es tremendo el ejemplo del apóstol Pablo. Tiene una perspectiva adecuada y correcta de los problemas. Tiene una perspectiva adecuada y correcta de la oración. Sabe que primariamente la oración es la oportunidad que él tiene para alabar a Dios, para reconocer su grandeza, para reconocer su bondad. Y así él lo hace. Usa la oración para agradecer y para adorar a Dios. El verso 5 nos muestra a nosotros la razón por la que él agradece. Observa. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. La razón por la que Pablo agradece en su oración es por observar cómo Dios ha llegado a transformar la vida de Filemón. Él le agradece a Dios por la prosperidad espiritual que tiene Filemón. Filemón se ha convertido en un hombre ejemplar de amor y de fe, y por eso él ora a Dios dándole gracias y glorificando a Dios y siendo grato, reconociendo la transformación que Dios ha realizado en la vida de Filemón. Hermano, cuando alguien prospera, ¿cuál es tu reacción? Cuando alguien prospera espiritualmente, ¿qué haces tú? Cuando alguien prospera económicamente, cuando a tu vecino, a tu amigo, cuando a alguna persona que conoces le va bien, ¿qué haces tú? ¿Envidia? ¿Por qué a él y no a mí? ¿O llevas a la oración y le dices gracias, Señor, porque mi amigo, mi vecino, esta persona ha prosperado? ¿Exaltas y agradeces a Dios por la prosperidad de otros? Pablo lo hace. Pablo no solo usa la oración para alabar y adorar a Dios, sino que la usa para genuinamente agradecer a Dios por la prosperidad que Filemón ha tenido. Él no siente envidia de eso, él no piensa por qué a él y por qué no a mí, porque él ha recibido más ayuda en lo espiritual que lo que yo necesito. Ahora que yo me estoy acercando a Dios, ¿por qué él prospera espiritualmente o por qué otra persona prospera en cualquier área de su vida? Genuinamente te alegras y oras a Dios dándole gracias a Dios por la prosperidad de otra persona. Observa el ejemplo de Pablo. Usa la oración para alabar a Dios. Usa la oración para agradecer a Dios por la prosperidad de otro. La razón por la que agradece es porque en esa prosperidad espiritual que Filemón ha tenido, este hombre se caracteriza por ser un hombre de amor y de fe. Observa, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Nosotros los creyentes tenemos la mala costumbre de pensar que podemos disociar mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Así es que podemos pensar equivocadamente que yo puedo estar bien con Dios y puedo estar mal con otros cristianos. Así es que si estoy mal con otras personas, yo estoy bien con Dios.
¿Observas acá la asociación importante que hace el texto? El amor y la fe dirigida a Dios y el amor y la fe dirigida al prójimo. Cuando un creyente está mal con su prójimo, no puede pensar que está bien con Dios. No está bien con Dios. Cuando un cristiano está mal con Dios, por supuesto, sus relaciones interpersonales también van a estar mal. No podemos disociar las dos cosas. En nuestro cristianismo debe ser un cristianismo práctico. Y en ese cristianismo este hombre tiene fe en Dios, pero también tiene amor para con su prójimo. No es teoría, no es solo amor de labios para afuera. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El hecho de que Filemón exprese esa característica de amor hacia otros es una evidencia de la conversión, de la salvación en la vida de Filemón. Si nosotros conocemos a Dios, amamos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una característica en nuestra vida debe ser la fe y el amor hacia Dios, hacia otros. Debe ser la característica con la que otros nos conocen. Él agradece por la prosperidad espiritual de la vida de la vida de Filemón. Este hombre es ejemplo en amor y fe. El apóstol Pablo tiene un propósito. Lo expresa en el versículo 6, cuando dice, ¿para qué? Observa el propósito. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, Filemón, tú te destacas por ser una persona que muestra una fe eficaz y un amor genuino hacia otras personas. Ya lo has hecho. Todos los santos conocen de esa realidad. Y ahora que yo estoy enviando a Onésimo ante ti, yo espero que en esta nueva situación tú puedas expresar nuevamente lo que es constante en tu vida y esa fe eficaz te lleve otra vez a mostrar amor a Onésimo, recibiéndole ya no como esclavo, sino como hermano en la fe. Un creyente se puede destacar en la fe y en el amor. Pero hermanos, siempre habrá nuevas oportunidades para que esa fe y ese amor genuino nuevamente vuelvan a mostrarse. Y eso es lo que espera el apóstol Pablo, que en esta nueva ocasión donde él como amo tiene el derecho legal dado por Roma de castigar y de incluso matar a Onésimo, él pueda ejercer esa genuina fe y ese amor real que hay en la vida y nuevamente en la persona de Onésimo, él llegue a expresar la fe y el amor que a Filemón le caracteriza. Ese es el propósito que tiene Pablo para Filemón. Eso es lo que él espera. Y en esta oración de gratitud es lo que el apóstol Pablo está esperando que este hombre haga. En el verso 7, como parte de su oración, él introduce un segundo principio. Y él dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Observa, pues tenemos. Ya Pablo no está hablando de él nada más. Él llega a darse cuenta
de que la vida ejemplar de Filemón ha llegado a beneficiar, ha llegado a afectar positivamente la vida de otras personas que le han visto proceder así. Pues tenemos gran gozo y consolación. Hay un grupo de personas que han observado la vida de Filemón y han sido y se sienten gozosos y consolados al ver a un creyente que pone en práctica sus conceptos cristianos y llega a ser un ejemplo de amor y de fe. Filemón no era un líder de la iglesia, no era un pastor, era un creyente de una congregación, un asistente a una iglesia. Había abierto las puertas de su casa para que la iglesia se reúna ahí. No era pastor, no era líder, era un creyente. Pero llegó a vivir tan conectado y era tan real su cristianismo, que esa forma de vivir una vida de fe y una vida de amor había llevado a otros a sentir gozo y a sentir consolación por el ejemplo tremendo que este hombre estaba dando. El texto dice, pues tenemos. No dice tengo, pues tenemos. Y el verbo es usado ahí para mostrar una realidad, no una posibilidad. Para el apóstol Pablo y para otros era real el ejemplo de Filemón. Pablo no está hablando, no está siendo educado nada más al escribir una carta personal y está alabando a alguien que realmente no necesita. No, no debe ser alabado. Él no está hablando nomás. Él está hablando de cosas que son reales. Nosotros tenemos gozo y consolación al observar el ejemplo y el testimonio de fe y amor que tú, Filemón, tienes. Y hemos visto de manera práctica cómo los corazones de los santos han sido confortados. ¿Sabes? La consolación verdadera, la fuente de consolación verdadera es la Biblia y es Dios. Observe el texto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Observas? La consolación verdadera, la fuente de consolación verdadera es la Biblia y es Dios. Cuando una persona pasa por problemas y por dificultades, cualquier persona puede dar una palabra positiva a esa persona que está pasando por una situación difícil. Un incrédulo lo puede hacer. Puede dar una palabra positiva, una palabra de ánimo a una persona que está sufriendo una crisis, ha perdido su trabajo o alguna situación complicada. Pero solo un creyente puede llegar a consolar a través de la palabra de Dios. Solo un creyente que vive una vida real, un cristianismo real, puede ser instrumento del Dios de consolación para llegar a consolar a otro que necesita. ¿Eres tú un instrumento de consolación? ¿Tú tienes una relación tan cercana con Dios y con la Biblia que está siendo usado por Dios para consolar
el corazón de otras personas que están en circunstancias difíciles? ¿Eres tú esa persona? Cualquiera puede dar una palabra positiva. Un incrédulo puede dar una palabra positiva, pero solo un cristiano consagrado puede ser usado por el Dios de toda consolación. Y puede usar las escrituras, que son la fuente de consolación, para ayudar y expresar palabras y acciones que consuelen y conforten el corazón de otros. ¿Observas el equilibrio en la vida de Filemón? Un hombre que expresa su consolación a través de sus labios porque tiene un Dios que es real en su vida y que él le está usando como instrumento para consolar a otros, y usa la Biblia, que es la fuente de consolación, para ayudar a otros hermanos. Y al mismo tiempo, no solo se queda en palabras, sino que tiene un amor genuino para amar a otras personas que están en problemas, que están en dificultades. Un equilibrio adecuado y correcto entre el hablar y el hacer. Es un hombre que habla y es un hombre que hace, es un hombre que ama al dar consuelo, al confortar a otros, pero también es un hombre que ama en hecho y en verdad, no solo en palabras. Y por ese motivo el apóstol Pablo tiene mucho que agradecerle a Dios, adorarle a Dios por la obra transformadora que él ha hecho en la vida de Filemón, y agradece por ese progreso y ese avance que este hombre ha tenido en su vida. Cuando alguien veía a Filemón, reconocía que este hombre se caracterizaba por ser un hombre de fe y de amor. Cuando la gente te ve a ti, ¿cómo te reconoce? Cuidado, ahí viene el problemático. Cuidado, ahí viene el mal hablado. Cuidado, ahí viene el gruñón. Cuidado, ahí viene una persona muy maleducada. ¿Cómo? ¿Qué características las personas que están a nuestro alrededor, cómo nos califican ellos? Cuando llegas a la casa, ¿qué piensa tu esposa y tus hijos? Cuidado, ordenen rápido, no hagan bulla, cuidado. ¿Te tienen miedo? Esa es la característica que observan en ti. ¿Qué es lo que piensa el vecino que está al lado tuyo? ¿Cuál es la característica o las características por las que eres conocido? Cuando la gente veía a Filemón, veían a un hombre que se caracterizaba por ser un hombre de fe y un hombre de amor. Y hermano, es esas marcas, esas mismas características que otros deben observar en nuestra vida. Es ese amor genuino, esa fe real, esa fe verdadera, esa fe bíblica que otros necesitan ver. Debemos ser conocidos como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de amor. ¿Eres tú conocido por esas características? El apóstol Pablo realiza una oración de agradecimiento. Y en esa oración, él usa la oración para alabar y adorar a Dios. Y usa esa oración
para genuinamente alegrarse por el progreso de Filemón. Tenemos un ejemplo tremendo en el apóstol Pablo que tú y yo necesitamos imitar. Pero también tenemos un ejemplo tremendo en la vida de Filemón. Un hombre que sin ser un líder, que sin ser un pastor, se caracterizaba por ser una persona que era conocida por ser un hombre de fe y un hombre de amor. Y tú y yo necesitamos copiar el ejemplo de él. Y tú y yo ser hombres y mujeres que cuando nos ven, ellos observan, ahí va un hombre, ahí va una mujer de fe, un hombre y una mujer de amor que ayuda, que colabora con otras personas. Tenemos en estos pocos versículos del 4 al 7 dos tremendos ejemplos. El apóstol Pablo orando y agradeciendo. Y Filemón mostrando un ejemplo de fe y amor. Copiemos estos ejemplos en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Padre, rogamos que nos ayudes a nosotros a observar el tremendo ejemplo que vemos del apóstol Pablo y el tremendo ejemplo que vemos de Filemón. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de orar, a que no solo sea una lista de peticiones, sino que sea la oración una herramienta para alabarte, para adorarte, para reconocer tu grandeza, tu bondad, tu amor, tu misericordia en medio de nosotros, para darte gracias, para usar esa oración cuando vemos la prosperidad de otros y orar a ti dándote gracias genuinamente por haber prosperado la vida de otras personas. Padre, ayúdanos a copiar el ejemplo de Filemón, un hombre que se caracteriza por tener una fe genuina, una fe que se expresa no en la teoría, sino una fe que se expresa a través del amor real y concreto en beneficio de otros, a través de esa consolación con la que consolaba, confortaba el corazón de otras personas necesitadas. Ayúdanos, Señor, a copiar esos ejemplos y vivir de acuerdo a lo que tú hoy nos has mostrado. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra. Padre, tu palabra confronta y nos lleva a saber si estamos bien o estamos mal. Renueva nuestra vida, Señor. No queremos vivir igual. Transforma nuestro corazón, Señor. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. Todo lo que hay dentro de nuestro corazón necesita
ser renovado. Te pedimos eso, Señor. Cámbianos, renuévanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios ha sido bueno.